El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atendiendo a aquello que dice el apóstol San Pedro, el primer papa de la Iglesia, en su carta, de que los cristianos debemos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos lo pida, la Iglesia en el Catecismo expone en su primera parte precisamente los fundamentos de esta fe que nosotros creemos. Expone los fundamentos de la manifestación de la revelación de Dios a través de hechos y palabras a lo largo de la historia de la humanidad, y cómo Dios se nos revela como un Dios que es amor, que es omnipotente, un Dios que es creador y además un Dios que es providente, porque nunca nos deja solos en este camino, en esta peregrinación. En su segunda parte, la Iglesia también nos expone en el Catecismo cómo se celebra esta fe y cómo se nutre a la vez a través de la liturgia y los sacramentos, y nos enseña la Iglesia que a través de la liturgia y los sacramentos Dios Padre nos comunica toda su vida, todo su amor, toda su misericordia, la vida misma de Él, que es el Espíritu Santo, a través de Cristo, en los sacramentos y en la liturgia. Por eso no es lo mismo una acción pastoral cualquiera, un grupo de oración, no es lo mismo, sin decir que no sea bueno, cualquier asamblea o actividad que se realice o retiro espiritual, que una celebración litúrgica para un cristiano, ya sea dentro de las celebraciones litúrgicas que tenemos por la vía sacramental o de la misma liturgia de las horas. Porque allí se está comunicando a través de Cristo la vida misma de Dios. Y en la tercera parte del Catecismo nos expone la vocación cristiana, el llamado que ha recibido todo cristiano dentro de la Iglesia Católica y aún fuera de ella, el llamado que recibe todo cristiano para alcanzar la vida eterna. Se llama la vida en el Espíritu.
Y entonces aquí plantea la Iglesia o interpreta cómo tiene que ser la conducta de todo cristiano, de todo católico, para conseguir la vida eterna, la felicidad eterna, la bienaventuranza eterna. Y aquí se nos hace explícita toda la conducta moral del cristiano, que en primer lugar tiene que ser una conducta basada en las bienaventuranzas, tal y como nos la planteó nuestro Señor. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios fue creado para la felicidad, fue creado para la plenitud, y por eso en nada contradice este camino que expone el Evangelio y que la Iglesia nos lo hace más explícito, como con plastilina, allí en la tercera parte, en nada contradice al deseo de felicidad, de plenitud que tiene todo ser humano en el corazón. De hecho, en el Catecismo, cuando la Iglesia expone este camino de la conducta moral cristiana y de todo ser humano, lo expone precisamente como una respuesta al deseo de plenitud, al deseo de felicidad que tiene todo ser humano en su corazón. Aristóteles, por ejemplo, le enseñaba a Nicómaco cómo todo ser humano tiene el deseo innato, natural, en su corazón de alcanzar la felicidad. Y decía Aristóteles que la felicidad es la conquista del bien supremo. Y para poder conquistar ese bien supremo hay que recorrer un camino que no es similar a todos los caminos que aparecen en la vida, sino el camino de la virtud. Y así la Iglesia nos plantea cómo también hay un camino para llegar a esta plenitud, una vocación, un llamado y también una propuesta de parte de Dios para alcanzar la felicidad. Y este camino es el camino de las bienaventuranzas, que acoge a la vez los mandamientos. Los 10 mandamientos que nosotros ya conocemos, no los obvia, los acoge y los cumple. La bienaventuranza misma es Cristo, porque Cristo es el camino para poder llegar a la eternidad feliz, para poder llegar a la plenitud, a la realización, a llegar a esa semejanza que se ha perdido por el pecado. El camino es Cristo mismo, y Cristo nos indica cómo se debe vivir. Y por eso Él mismo dice que Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Cuando hoy dentro de la Iglesia nos van indicando un camino espiritual que va relativizando los mandamientos, o que les va dando otra interpretación, una relajación relativista para poder vivir en el pecado y decir que ese es el camino a la felicidad, es totalmente contrario a lo que vivió Cristo, a lo que predicó Cristo y a lo que enseñó Jesús. Una teología moral como está hoy dentro de la Iglesia Católica y que algunos así la enseñan y la imparten, que admite el mal, que propone el mal como consejo, no es evangélica. Y no se parece a lo que Cristo asumió en su propia persona. Porque si alguien asumió los 10 mandamientos y los vivió de manera plena y radical, fue Jesús. Lastimosamente hoy nos estamos encontrando dentro de la Iglesia con predicaciones que ya no son las de Cristo, aunque nombren a Cristo, aunque propongan a Cristo, aunque contengan el nombre de Cristo, son orientaciones desviadas de lo que es el Evangelio. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Guarda los mandamientos. Yo no sé cómo hoy algunos dentro de la Iglesia dicen que la plenitud del amor no está precisamente en la observancia de los mandamientos y que no hay que vivir la ley, porque eso sería un rigorismo y eso sería un moralismo y eso sería ser intransigentes. Pero el Evangelio es claro en decir, en poner en los labios de Cristo. San Mateo es muy explícito y claro en decir, guarda los mandamientos. Y por si nos queda alguna duda,
pregunta, ¿y cuáles? ¿Qué lees en la ley? Y comienza a enumerarlos allí. Y entonces dice, yo ya todo eso lo he cumplido. No está diciendo los ha obviado, no, los he cumplido. Y sin embargo el Señor lo mira y le dice, no es suficiente. No es suficiente, te falta. Si quieres entrar al cielo, si quieres alcanzar la plenitud de la bienaventuranza, te falta. En la Iglesia católica no es suficiente con ser bueno. Por eso el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, dice que ser cristiano no es una decisión ética, porque gente buena hay en el mundo, y gente que hace obras de amor hay muchísima. Gente filantrópica que hace el bien hay muchísima. Pero en la Iglesia no es suficiente eso, ni en el camino cristiano eso es suficiente. A nosotros nos piden ser perfectos, ser santos, para alcanzar la vida eterna. No nos piden otra cosa. Te falta algo. Y otra cosa importante. Algunos creen que este evangelio fue escrito solamente para religiosos y religiosas, o para los que tienen el llamado a la vida sacerdotal. ¡Qué equivocación tan grande! Limitar la vida evangélica y el consejo del Señor para algunos. Eso sería muy al estilo, por ejemplo, también de la herejía gnóstica, que solamente decía que la salvación era para algunos, para los neumáticos, y que Dios ya había hecho una clasificación de quiénes iban a entrar y quiénes no. No, este es un evangelio para todo el que quiere seguir al Señor, para todo el que quiere llegar a la vida eterna, para todo el que quiere conquistar la felicidad eterna. Guarda los mandamientos. Y aquí podríamos ponernos honestamente nosotros delante de los mandamientos del Señor, como también nos los propone el Catecismo de la Iglesia Católica. En esta primera parte se dedica a hablar de en qué consiste la vocación cristiana, la vida en el Espíritu, en qué consiste este camino discipular, y después nos plantea los 10 mandamientos. Y la Iglesia los explica muy bien. Bueno, y ella es la que tiene la autoridad para interpretarnos correctamente los 10 mandamientos. Hoy la gente se encuentra muchos exámenes de conciencia, pero pocas ocasiones ve uno que la gente examine su conciencia a la luz del examen de conciencia que trae la Iglesia. La Iglesia trae su propio examen de conciencia en el Catecismo sobre los 10 mandamientos. Y habría que examinar y mirar a ver si todos esos exámenes de conciencia que hay por ahí coinciden con los de la Iglesia. Seguro que habrá algunos que no coinciden ya con los de la Iglesia. Pero la gente hoy prefiere examinarse frente a doctrinas llamativas que van apareciendo por ahí de algunos que sienten que saben mucho, y eso no se les puede quitar. Lo importante es que su sabiduría esté fundamentada en la palabra del Señor y esté fundamentada a la luz de la Iglesia. Pero debíamos ponernos honestamente, coger el Catecismo y mirar los 10 mandamientos uno por uno como los trae la Iglesia allí y darnos cuenta si podemos responder como el joven rico y decir, yo ya todo eso lo he cumplido. Ojalá sí, porque él dice que lo ha cumplido. Y Jesús no le recrimina esto, ni le está diciendo que está diciendo una mentira. Tal vez es un hombre bueno, es un hombre piadoso, ha sido un hombre fiel, que ha vivido en la integridad y en la pureza de su corazón la vida. No ha robado, no ha matado, en su corazón no se encuentra la calumnia, no se encuentra la difamación, la murmuración, no se encuentran los juicios temerarios, no se encuentra la impureza, una vida afectiva y sexual pura como lo piden los mandamientos. No hay nada de eso.
Además, Cristo sabe quién le miente y quién no. Todo eso lo he cumplido. Te falta algo. Anda, ve y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Luego tendrás un tesoro en el cielo. Lo que llama San Ignacio de Loyola la santa indiferencia. Dicen que San Francisco Javier, cuando San Ignacio le dio los ejercicios, se pegó en este proceso espiritual muchísimo tiempo y no era capaz de dar este paso de la santa indiferencia porque todavía tenía mucho interés personal, mucho amor propio, porque todavía quería cosas a su manera. Y el ego es tan traicionero que se vale hasta de las cosas espirituales para establecer qué quiere y qué no quiere, qué es bueno y qué no es bueno. Y la santa indiferencia nos enseña a nosotros lo contrario. Es que estamos ante el dilema de la vida eterna. Y a nosotros no se nos puede olvidar que nos vamos a morir, que en cualquier momento Dios nos llama. Y aquí la pregunta es ponernos frente a las postrimerías y saber que después de la muerte hay un juicio particular para cada uno. Y que nos veremos ante la verdad misma como en un espejo y ahí no podremos, las máscaras no nos sirven. Y la pregunta es si verdaderamente en este presente yo lo estoy dando todo por Dios, lo estoy arriesgando todo por Dios, lo estoy entregando todo por Dios. Te falta una cosa. Y él dice que vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, luego ven y sígueme. Es una condición para seguir a Cristo. Y dice que él se fue triste y no fue capaz. Esta amargura nos puede estar tocando el corazón a nosotros. Hoy cuando hemos escogido un cristianismo a la carta, y hay gente que ya se ha determinado por un cristianismo a su manera, una vida cristiana en la Iglesia Católica a su manera, una vocación a su manera, esto nos coloca en grandes aprietos. Cuando vamos, por ejemplo, a mirar la visión que la Iglesia tiene de la conciencia, y nos habla del grado de la conciencia moral, y nos dice de la delicadeza que debemos tener a la hora de formar nuestra conciencia, y de formarla bien formada, porque nos advierte la Iglesia que una conciencia mal formada emite juicios erróneos, creyendo que hace el bien y no está haciendo el bien. Resulta que está haciendo el mal. Cuando la Iglesia nos enseña que la dignidad más alta de la libertad humana está en elegir el bien objetivo, no subjetivo, el bien objetivo que no está dentro de nosotros, sino que nos lo plantea la palabra de Dios y nos lo enseña la Iglesia, el bien objetivo, no el subjetivo, y rechazar el mal. Porque para la Iglesia, nosotros en esta entrada a la vida eterna, a la felicidad eterna, no tenemos 3 caminos, no tenemos 4, no tenemos 5. Solo es una opción entre el bien y el mal. El camino de la vida y de la muerte, el camino de Dios y del demonio, el camino del mundo y el de Cristo, el camino de la gloria de Dios y el camino de la gloria humana. Somos nosotros los que elegimos. Y por eso la libertad nos coloca ante opciones decisivas. ¿Por qué decisivas? Porque cuando el Señor se nos va manifestando, nos dice, venga, aquí no hay 3 caminos, tibios yo no quiero, o fríos o calientes, porque al tibio estoy a punto de vomitarlo de mi boca. Es que la vida cristiana es así, y estamos llegando a un momento en que las presiones nos están llevando a ese acto maravilloso de la opción, o fundamental por Dios, o fundamental por el mal. Ya por lo menos sabemos que hay católicos
dentro de la iglesia que valiéndose del mismo evangelio, de la misma doctrina de la iglesia, justifican el mal. O por ejemplo, algunos que dicen que la elección se puede hacer por el bien o por algo que tenga apariencia de bien o por el mal. Hermanos, eso es falso. No hay tres posibilidades de elegir. Y menos, uno nunca, un cristiano, nunca, jamás en la Iglesia Católica, la moral cristiana, jamás nos da la posibilidad de optar por apariencias buenas. La Iglesia opta por bienes objetivos y por eso Dios nos dio inteligencia. Por eso Dios nos dio una capacidad racional para discernir, para investigar. Y por eso tenemos la verdad, la ley objetiva de Dios en su palabra. Y tenemos el magisterio de la iglesia y la tradición de la iglesia para discernir, no para dejarnos llevar de la negligencia y de la pereza y no mirar dónde está el bien objetivo. Todo debemos discernirlo. Díganoslo quien nos lo diga. Enséñenoslo quien nos lo enseñe. Porque el único maestro es Cristo y a Él debemos escuchar. No llaméis maestro a nadie en la tierra, dice el Señor, porque uno solo es vuestro maestro. Cristo el Señor. Padre, eso es una teología protestante, no, es católica. Y eso es lo que nos enseña la Iglesia y lo que nos enseña el Concilio Vaticano II y lo que nos enseña el Evangelio. La Iglesia, nos lo enseñaba el Papa Francisco al inicio de su pontificado, no es autorreferencial. Ella jamás se presenta como absoluta porque ella sabe que el único absoluto es Cristo. Y que si ella tiene la capacidad de enseñar es porque le viene dada por Cristo, no por sí misma. Entonces la libertad nos coloca ante opciones fundamentales. Quien elige el pecado, sencillamente elige al demonio y elige el camino del mal. Quien elige la vida de Dios, sus mandamientos, elige la vida eterna, elige la posibilidad de ser feliz en esta tierra. Pero no hay tres caminos. No existen tres caminos. Al tibio estoy a punto de vomitarlo de mi boca, o fríos o calientes. Hay un dicho que utilizan nuestros abuelos, lo utilizaban, ya esos proverbios van desapareciendo, pero llenos de sabiduría, que dice, de las aguas mansas, líbrame, Señor, porque de las caudalosas me libro yo. Y eso es lo que dice el Señor en el libro del Apocalipsis. Una persona tibia es una persona mansa, porque es con apariencia. Por eso nosotros no podemos optar por las apariencias de bien. El demonio se viste de bien, se viste de luz, se viste de verdad. Jamás el diablo se le presenta a nadie como malo en sí mismo. Hasta los satánicos eligen al demonio como un bien para ellos. Hasta los satánicos lo eligen como un bien para ellos. Porque la libertad se encuentra ante opciones decisivas. Hay algo bueno y algo malo. El mundo, quien elige el mundo, elige al mundo como algo bueno. Y rechaza a Cristo porque resulta que Cristo es opresor, resulta siendo malo. Quien no elige la vida moral de la iglesia, dice, no, eso es malo, eso es rigorismo, eso es legalismo, eso es moralismo. Todos los ismos, tranquilos que en filosofía, esos ismos son malos. Lo que pasa es que le ponen los neologismos hoy, ¿sí? Para que se escuchen más bonitos, ¿sí? Y menos perturbadores, pero eso es. La libertad nos coloca entre opciones decisivas, o el bien o el mal. El que se elige a sí mismo porque se siente bueno, porque se sabe bueno, esto es lo bueno, y esto es mejor, lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo tengo, mis criterios son mejores, son los buenos. Elijo el bien y lo otro es malo.
La libertad nos coloca siempre ante opciones decisivas. Y por eso este es un tiempo muy lindo. A mí cada vez me llena más de pasión un tiempo como el que estamos viviendo, porque es una gran oportunidad que nosotros tenemos o de optar por el Señor y determinarnos de una vez por Él libremente, o de orientarnos por el mundo, por lo cómodo, por lo nuestro. Ahora sí, ya sabemos en una elección de estas cuál es el destino de cada opción. Elegir a Cristo, elegir al Señor trae mucha alegría. Trae el gran fruto de la paz, del gozo, de la fortaleza, de una vida nueva en el corazón, que ya no es la vida del mundo, ya no es el fruto de la carne, porque la carne, dice San Pablo, los frutos de la carne conducen a la muerte, los frutos del Espíritu conducen a la vida, y por eso los trae enumerados San Pablo en la carta a los Gálatas. Traen paz, traen amor, traen alegría, traen humildad, traen castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Traen longanimidad, traen generosidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Lamentablemente el espíritu que predican algunos hoy trae otros frutos: impurezas, perezas, avaricias. Son frutos muy raros, porque no son los del Evangelio. No son los del Evangelio, son los del mundo. Es que razón tenía Benedicto XVI en decir que este mundo, esta sociedad, ya se estaba construyendo su propio credo. Y también predica a Dios Padre, también predica a Jesucristo, también predica al Espíritu Santo, también predica a la Virgen, también predica a los santos, pero a su manera, con su propio credo, con su propia doctrina. ¿A cuál vamos a seguir nosotros? ¿A quién vamos a seguir nosotros? Una vida de pecado es una vida que conduce a la muerte. Toda opción por el mal es una opción que conduce a la amargura, a la tristeza, al sinsabor, a la depresión, a la desesperación. Toda opción por el mal trae frutos de muerte, de desesperación, de angustia, de zozobra. Toda opción por la vida, por el Señor, por su palabra, por sus mandamientos, trae vida, trae salud física, salud mental, salud espiritual. ¿Por qué creen que la gente se está enfermando tanto mentalmente? Porque la opción decisiva, fundamental, no es el Señor. Si fuera el Señor es el Señor de la vida, da vida en sí mismo. Si verdaderamente hubiera una opción por el Señor, determinada y radical por Él, la plenitud en el corazón humano sería tan grande que no solo la salud mental de las personas estaría estupenda, sino también la salud física y la salud espiritual. Yo recuerdo al inicio de pandemia, en una entrevista, decía el señor Nuncio, el anterior Monseñor Luis Mariano, decía que a él lo que más le preocupaba en pandemia era la fe de la gente. Más que el sustento material, era la fe de la gente. Porque cuando alguien tiene fe, aunque no tenga que comer, está feliz. No le importa. Es tan grande el sustento de la fe en un corazón que cree en el Señor, que hasta es capaz de aguantar muchos días con agua, o a pan, o hasta sin alimento. Y eso es verdad. Testimonios de esos tenemos impresionantemente muchísimos. Y los médicos se asustan. Y los que más saben se asustan. Pero el que tiene fe no se asusta. Porque sabe que para Dios no hay nada imposible. Santa María de Jesús crucificado hacía ayunos de 1 año a pan y agua. Le pidió la Virgen un ayuno por 1 año, después al tiempo le pidió otro año
a pan y agua. Hay santos que solamente se han alimentado de la Eucaristía durante años. No uno ni dos, muchos. Eso es paradójico. Padre, eso es atentar contra la salud. No, lo que pasa es que han llegado a un nivel de fe tan alto, que la fe supera todas esas cosas. El problema hoy es la apostasía en la que vivimos. La gente cree que tiene fe y no tiene fe. La gente ya no es capaz de luchar contra la tentación, ni contra la carne, ni contra los apetitos sensuales. Son monstruos que ya dominan a la persona, dominan su capacidad volitiva, dominan su capacidad racional. Es como en Colombia, el miedo dominó a muchos católicos y los llevó a traicionar a Dios y a optar por el mal. Es una traición abierta a Dios, como está narrando hoy el libro de los Jueces. Abierta. Imagínense a Dios, primero, imagínenselo ustedes, porque así se lo imaginaron muchos católicos, diciendo que el aborto, en las 3 causales, que una mamá decida matar a un niño porque la violaron, y porque no fue la decisión de ella, imagine a Dios diciendo, mijita, sí hágalo, porque usted no tuvo la culpa de eso, pobrecita, vaya mátelo. Que es una de las causales aprobadas en Colombia. Eso dijeron muchos católicos. Bravo, eso está bien, muy bien. Eso es un mal menor, muy chiquito. Que mate un niño en el vientre, mijita, se tiene que cuidar, es usted. Aquí la que importa es su dignidad suya, la suya, no la de esa criaturita que lleva en su vientre. Así pensaron. Padre, yo no pensé así. Elegir de esa manera es aceptar racionalmente, porque todos eran racionales, aceptar racional y volitivamente ese delito, ese crimen tan nefasto. ¿Ustedes creen que no necesitamos conversión? ¿Ustedes creen que podríamos decir como este joven rico, Señor, todo eso lo he cumplido? Y podemos examinar las otras 2 causales. Pero dijeron que estaban de acuerdo con eso, con tal de que no se metiera un gobierno de izquierda en Colombia, con tal de que no gobernara un gobierno marxista Colombia. Así juega la gente con la fe. Y dicen que eso es fe. Y dicen que eso es bueno. ¿Ustedes creen decirle a 2 pobres muchachos que están ya enredados, viciados, creyendo que la felicidad de ellos está en casarse en 2 hombres y enseguida ir a adoptar un pobre niño que ve 2 hombres y dice, aquí está papá y mamá, pero yo veo 2 hombres, ¿sí? ¿Dónde está mamá? No, ve ahí, él es tu mamá. Él es tu mamá. ¿Ustedes creen que Dios mira así las cosas? Pero los católicos miran así las cosas. Nos acostumbramos tanto al mal. Razón han tenido los obispos colombianos al decir en ese comunicado que sacaron hace poco que nos vamos acostumbrando al mal. Y se ha convertido en un hábito. Y por eso la gente ya no lo razona, porque ya está pegado en su instinto. Es decir, porque ya pasó la posición reflexiva, el proceso reflexivo ya pasó. Y ya ahora se aceptó. Y le dicen a uno que es exagerado porque en una homilía habla de estas cosas. ¿Quién será más exagerado? El que piensa así. Imagínense 2 mujeres casadas. Y le dicen al niño, mira, porque también era la ley de la adopción. Él es tu papá, pero es una mujer. Y él ve que habla como una mujer. Y él ve que tiene comportamientos de mujer. Así se ponga disfraces. Más adelante va a notar que se le sale el hombre, ¿sí? Pero es tu papá. Pero si yo veo una mujer, imagínese un pobre niño así.
Imagínense la psicología de un pobre niño. Pero los católicos en Colombia no les preocupó eso. Dijo, no, con tal de que no se nos meta el marxismo, con tal de que no se nos meta el comunismo. ¿Ustedes creen que esa es la moral que nos ha planteado el Señor? Pero algunos católicos dijeron que sí, que esa era. Que Cristo hubiera elegido eso, con tal de que no se hubiera metido un gobierno marxista en Colombia. Que la Virgen hubiera elegido eso, con tal de que no se metiera un gobierno marxista en Colombia. ¿Cómo estarán deviciadas las conciencias hoy? Razón tenía Isaías de decir que llaman al bien mal y al mal bien. Y hay de quien predique estas cosas, ¿sí? No crean que fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. A eso se le llama imprudencia, a eso se le llama exagerado, a eso se le llama una cantidad de cosas que yo ni atención les presto, ¿sí? Pero esa es la moral cristiana. La moral cristiana, Cristo nos dijo, Dios nos dijo, creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Y dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a una mujer. Así la llamó el Señor, pero nosotros lo estamos llamando de otra manera. Eso requiere conversión urgente, primero de la mente. Eso es que estamos muy viciados y estamos adaptados y adecuados al mal. Y hay solución, porque clamaron al Señor en su angustia, dice el Salmo 105, y Él los libró de la tribulación. Hoy es tiempo de tomarnos en serio la posibilidad que el Señor nos está brindando en su misericordia de convertirnos a Él. Hermanos, no hemos sido los más santos, no somos los más virtuosos, y la esperanza hoy que nos ofrece el Señor es la conversión a Él y darnos golpes de pecho pidiéndole perdón y reconociendo que le hemos fallado, que nosotros no hemos sido los mejores. ¿Para qué seguir con ese disfraz en la iglesia que muchos tenemos de creernos los mejores, de creernos los modelos, los más humildes, los prototipos, los verdaderos caritativos? ¿Para qué? Quitémonos ese disfraz de una vez y no dejemos esperando más al Señor. El publicano se daba golpes de pecho y le decía, mea culpa, Señor, pero no diplomáticamente. No simulemos ser algo que no somos. Volvamos al Señor. Si el diablo está atacando tanto a la gente hoy es porque la gente le abrió puertas. Porque es que la gracia ya venció el mal. Y la gracia es más fuerte que el mal. Y si Satanás te oprime, no vayas a buscar la culpa por fuera, ¿sí? Tienes que mirar a ver qué puerta le abriste tú. Tú, eso no fue culpa de nadie más, ni de Dios, ni de nadie. El diablo entra hasta donde lo dejamos entrar. Si le abrimos la puerta de la sala y le decimos que hasta la sala ya se mete, si le abrimos todas las puertas allá se mete. Decía el Papa Francisco que con él no se dialoga. Dice, es atrevido y se mete y hasta pide permiso. Cuando te pone la tentación como se la puso o nos la puso en Colombia de lo del mal menor, ¿qué le dijo la gente? Vea, no le abrimos la de la sala, le abrimos toda la casa. Entre donde quiera. Con el mal no se juega. Y lo advertía el Papa Francisco. No se juega, hermanos. Y lo decía de una manera muy enfática. No se juega. Con él no se juega. Y la gente juega hoy con el mal. Uno le abre la puerta al demonio en una tentación, cualquier pecado que sea, y va a llevar del bulto. Porque la gente va y se confiesa y cree que con eso tuvo. No es tan fácil, ya le abriste un rastro, ya te la va a montar. Te la va a montar y te va a perseguir porque ya sabe por dónde le abriste la puerta y te va a tocar luchar más de la cuenta.
y sufrir más de la cuenta por abrirle puertas. Hoy en el internet, la gente que se pone a ver cosas, los niños que les están entregando ese peligro para que vean cosas, eso les crea heridas. Un niño que vea una imagen nociva, morbosa, ya es una herida que le genera el alma. Y él se la monta y los persigue hasta que se las mete. Y la gente dice, padre, ¿por qué yo lucho y no soy capaz y sigo cayendo? Tú le abriste la puerta. ¿Qué tienes que hacer? Penitencia, mucha penitencia. Y la mejor penitencia es reconocer delante de Dios que hemos fallado y que necesitamos de su gracia. Volvamos al Señor de todo corazón. Miren, la vida de la felicidad que el Señor nos tiene preparada es muy hermosa, es muy grande y solo está un hilito, un pasito. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que he fallado, que no he vivido de la mejor manera, que no me he comportado de la mejor manera. Reparar que cuando clamamos al Señor así en nuestra angustia, Él nos libra de toda tribulación. La medicina hoy para librarnos de las tribulaciones está en la conversión. Y el que acepta el camino de conversión, como el Señor se lo está pidiendo, queda libre de la tribulación. Y viene la paz del Espíritu Santo, y viene la fortaleza del Espíritu Santo, y viene la gracia del Señor. Nosotros no podemos tenerle miedo a la gracia del Señor. Dios no miente, y para Él todo es posible, todo. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Para la gente, como para el joven, era imposible vivir una vida así. Para los apóstoles no. Al final creyeron y hoy viven la bienaventuranza eterna, lo mismo que los santos. Entonces, pidámosle a la gracia, porque a la gracia al Señor de renovar nuestra entrega a Él, porque lo que estamos viviendo hoy en realidad es una apostasía en la práctica. La fe que muchos dicen tener o decimos tener no es verdadera, no es real, solo es un disfraz, una caricatura de lo que es la fe verdadera. Hay que mirar a los mártires, a los santos, para darnos cuenta de lo que hicieron por el Señor. Hay que mirar a Cristo y crucificado para que nos demos cuenta qué es la vida cristiana. Mientras la gente hoy está buscando en la iglesia comodidad, facilismo, hay que mirar a Cristo en la cruz. Ese es el camino hacia la bienaventuranza, hacia la felicidad, y es la conversión que el Señor nos está proponiendo a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.